Esta misma semana, el secretario de Salud del Gobierno Federal daba a conocer y reconocía pues que hay un problema con una bacteria intrahospitalaria, él así la definía, que ha causado la muerte de por lo menos 17 niños, pero reconocía que había otros casos en estudio. Además, planteaba que ya no estaba sucediendo solo en una entidad federativa, sino que ya varias entidades estaban presentando este problema. Y él hacía mención a varias cuestiones que quedaban un poco en el aire porque no fue mucho más preciso. Decía, por ejemplo, que esto obligaba a la revisión de protocolos en el resto de los centros hospitalarios en todo el país, cosa que nos dejaba ahí sembrada una duda de la cual trataremos de despejar un poco más adelante. Y también decía que pues los más vulnerables habían sido recién nacidos, sobre todo de bajo peso, prematuros, pero que existía un menor de edad, digamos ya de una edad mucho más considerable, 14 años si no me equivoco. Para tratar de aclarar esta situación, qué es lo que está pasando, si es un riesgo, no es un riesgo, sobre todo para San Luis Potosí, y qué medidas tendríamos que estar tomando, yo le agradezco al doctor Juan Luis Delgado, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, que esté con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto poder estar atendiendo aquí las entrevistas con ustedes. A ver, doctor, primero platícanos, ¿qué es esta bacteria? ¿De qué se trata? ¿Y cómo que bacteria intrahospitalaria? Claro, pues mira, podemos clasificar los grupos de bacterias en muchas familias, en muchos subgrupos. El grupo de infecciones asociadas a la atención de la salud, que se llaman IAS, infecciones IAS, que son las infecciones intrahospitalarias, son un grupo muy específico de bacterias que producen ciertas cosas cuando uno está hospitalizado. Supongamos el día de mañana, por ejemplo, voy a consulta y durante la consulta me enfermo de una bacteria que es propia del hospital, entonces eso ya se podría considerar una infección intrahospitalaria. ¿Se me explicó? Entonces, por este tema se hace esta clasificación de bacterias para no confundir. Entonces, ¿qué es la Klebsiella oxytoca? ¿Qué es la bacteria en cuestión que se ha detectado pues en este brotecito de Ciudad de México, específicamente en Toluca, que ya ha afectado a varias personas, como bien lo has dicho? Bueno, la Klebsiella oxytoca pues pertenece a este grupo de familia de bacterias. Estas bacterias, vamos a llamarlo, son bacterias oportunistas, ¿no? Detectan cuando una persona está baja de defensas, que tiene algún inmunocompromiso, que cualquier entradita, cualquier debilidad que pudiera tener el cuerpo para poder aprovechar y ahora sí causar una enfermedad o sí causar algún síntoma que puede ser desde muy leve hasta muy grave, ¿no? En este caso, Klebsiella pues puede producir, generalmente se encuentra asociado a infecciones de vías urinarias en pacientes que tienen mucho tiempo con sondas, por ejemplo, que llevan muchos días o que la higiene no es tan adecuada, pudiera propiciarse a una infección. Entonces es más común en este tipo de zonas, ¿no? Sin embargo, hay pues si le damos la vía de entrada para que ataque otro medio, en este caso como la alimentación parental, ¿qué es? Así es, la nutrición parenteral. La nutrición parenteral son paquetes preparados por laboratorios o por alguna empresa que tienen los aminoácidos, proteínas, cosas que necesita nuestro cuerpo para poderse mantener cuando la alimentación vía oral pues se imposibilita o no es suficiente. Vamos a ponerlo en pacientes que están mucho tiempo intubados, en coma, que no pueden comer, pues se prefiere por otras vías de nutrición para poder mantener el cuerpo en un estado óptimo. Entonces, en este caso, pues en específicamente brote, se detectó que se empezaron a enfermar múltiples personas al mismo tiempo. Cuando tenemos ese tipo de situaciones lo llamamos un brote. Cuando tenemos una infección de una bacteria específica o de un patógeno específico en dos o más personas asociados en tiempo, lugar y persona, o sea, en el mismo lugar, en el mismo periodo de tiempo y que coincida que esté en el mismo. Ahora, ayúdanos a entender una cosa. Cuando estamos hablando de que fueron por este tipo de alimentación, este tipo de nutrición, ¿estaría la responsabilidad en lo que contenían esos alimentos, en la forma, o bueno, esta sustancia, porque entiendo que no es propiamente un alimento como tal, pues? Estamos hablando de que estaba contaminado, de que se contaminó la vía de inserción al cuerpo, o de que hubo un descuido en los protocolos hospitalarios, como decía o daba a entender el secretario de Salud. Pues bueno, ahí es muy complicado saber la relación causal. En epidemiología llamamos esto relación causal, en determinar cuál es la fuente de origen o determinar cuál es la fuente real de la causa. Nosotros lo llamamos es averiguar la causa de las causas. Entonces pudo haber sido en la preparación, en el manejo, realmente averiguarlo a ciencia cierta es algo complejo.
¿Qué tendría que hacerse? Porque él lanzaba una especie de exhorto y decía al resto de los estados también a revisar los protocolos, etcétera. ¿Qué tendríamos que estar haciendo, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí para evitar que se nos presente una situación como esta? Exactamente. Lo que se hizo, la estrategia inicial es, se identificó y se asoció la bacteria específicamente en un lote. Te digo, puede haber sido desde la preparación, la manipulación, etcétera, pero se asoció específicamente a un lote contaminado. Entonces, de nivel federal, cuando lanzan esta noticia, este alertamiento a los epidemiólogos y a las autoridades en salud, a nivel nacional, nos hacen este comunicado para poder alertar no solo a la población, sino también a nuestros propios sistemas de salud, a las demás instituciones compañeras, para poder identificar si se tienen estos lotes y en su caso no utilizarlos, retirarlos o regresarlos directamente al proveedor si se puede, ¿no? Pero a lo que voy es, se hace una vigilancia sistemática, una búsqueda intencionada de la fuente del brote. En este caso, como está asociada fuertemente a la nutrición parenteral, a estos paquetes, se busca la fuente. Entonces, a nivel federal, tanto sistema... Por eso esta alerta nacional de la que hablaba el secretario, de decir, pues, todos los que puedan tener de esto, retírenlo. Exactamente. Por eso, tanto servicios de salud como COFEPRIS y demás entidades nacionales mandan su directriz para poder hacer esta vigilancia sistemática y monitorización de si tenemos estos paquetes para no utilizarlos. Ahora, por supuesto que es tristísimo porque implica el fallecimiento de por lo menos 17 bebecitos, bueno, 16 bebés y un niño. Sí son situaciones bien graves, bien tristes para las familias, pero yo te preguntaría, doctor, ¿qué tan grave puede ser a raíz de esta situación? Es decir, ¿estamos en riesgo de que se extienda en el resto de los estados o ya con esta alerta de retirar este tipo de alimentación o este producto en particular se podría solucionar la situación y se podría atender? ¿Qué tan fuerte es el riesgo, pues? El riesgo realmente es, en su momento, es un riesgo moderado. ¿A qué me refiero con esto? Por el tipo de cómo se asocia y el tipo tristemente del desenlace que tuvo en los bebés, ¿no? O en personas que generalmente los grupos en riesgo son niños y adultos mayores, que también pueden ser candidatos a utilizar nutrición parenteral. Entonces, a nivel nacional nos mandan esta directriz y nosotros, por ejemplo, aquí en San Luis, ya preguntamos con IMSS, con ISSSTE, con Bienestar, nosotros propios servicios de salud, y hasta el momento no hemos encontrado ningún lote de esos asociados. Entonces, al no tener la fuente, no tenemos algún riesgo. Sin embargo, pues eso no quiere decir que, bueno, ahí nos quedamos, claro, ¿no? Claro. Sino mantenemos la guardia arriba y si seguimos la monitorización continua para ver si logramos detectar algún paquete, aislarlo de inmediato y no utilizarlo. Los protocolos en materia sanitaria, del personal, de la forma en la que se atiende a los pacientes, insisto, estamos hablando de una población de bebés prematuros, ¿se tiene que reforzar? Realmente, yo confío y estoy plenamente seguro que los personales de salud que tenemos en el estado son extremadamente capaces y han hecho este tipo de operaciones de conectar vías, instalar nutrición parenteral 1001 veces. Su técnica casi puedo asegurarme que es muy buena. Entonces, más que asegurar la vía es asegurarnos que no exista la fuente. Si no tenemos la fuente, no corremos el riesgo. Por eso mantenemos y reforzamos todas las medidas de vigilancia y para mantenernos protegidos en ese sentido. Doctor, pues qué bueno que nos dices que no es una situación que se está extendiendo en San Luis Potosí, qué bueno que nos dices que no se han localizado lotes de este producto en hospitales de San Luis Potosí. Entiendo que también supervisan, pues todo lo que tiene que ver con los procedimientos, etcétera, como nos decías ahora, que se estén haciendo de manera correcta. En fin, esto nos deja un poco tranquilos, digamos, al menos con respecto a esta bacteria. Pero ya que te tengo aquí, te tengo que preguntar también, porque sabemos que es temporada de bajas temperaturas, sabemos que es temporada también de que corran muchos tipos de amenazas a la salud, influenza, COVID y pues todo lo que se pueda juntar, ¿no? ¿Cómo estamos hasta hoy día con este tema? Claro, también, qué bueno que lo mencionas. Creo que también es prudente mencionar que a comparación de otros años realmente no estamos tan elevados en casos en comparación, ¿no? Actualmente, a lo que va del año, me parece, llevamos alrededor de unas, ¿qué será?, 50 casos aproximadamente de influenza confirmados y alrededor de unos 30 y tantos de COVID, igual, 380 confirmados aproximadamente de COVID, ¿no? Pero pues bueno, claro, esto es durante todo el año y en todos los grupos de edad. Hay que recordar también que los grupos vulnerables, tanto los niños chiquitos como los adultos mayores, son los que hay que enfocarnos y cuidar más. También hay que recordar que en esta temporada de frío hay que vacunarnos.
Ya tenemos vacunas para influenza y vacunas para COVID. Nuestra mejor arma para evitar una complicación a futuro es vacunarnos. La vacunación oportuna es nuestra mejor arma para poder atendernos. Y de igual manera, si notamos que estamos con gripita o con moquito, pues bueno, creo que la pandemia de COVID nos dejó uso de barreras de protección pues ya muy bueno, ¿no? Cuando detectamos que estamos con moquito, bueno, utilizar cubrebocas, ¿no? Lavarse las manos frecuentemente, esto para evitar esparcir el virus o el patógeno en cuestión a demás personas. Ahora, dentro precisamente de este tema de la vacunación, ¿quiénes son los sectores que tienen que vacunarse? Tendríamos que vacunarnos todo contra influenza cada vez más, pues todos los sectores de la población nos estamos vacunando, pero en el sector salud, ¿a quiénes se les está ofertando esta vacuna? Y en el tema de COVID, ¿es conveniente que nos volvamos a vacunar o si ya tenemos las vacunaciones previas, con eso es suficiente? La vacunación se ofrece a población abierta. Realmente la persona que se acerque y solicite la vacuna, se le puede vacunar sin problema. Al menos, claro, hablo por servicios de salud, sin problema se pueden acercar a un centro de salud y quien sea se le puede vacunar. Es importante recordar que la vacunación de influenza pues es anual y actualmente han sacado algunas guías a nivel internacional donde pues ya recomiendan la aplicación de la vacuna contra COVID de manera anual. Es decir, estaríamos ya contemplando las dos de manera periódica conforme se nos acerca el invierno. Así es. ¿Hay vacunas disponibles? Sí hay vacunas disponibles. ¿Tanto de influenza como de COVID? Tanto de influenza como COVID. ¿De COVID de cuáles son las que están a disposición? Al parecer, así el dato a ciencia cierta te lo quedo a deber, pero me parece que son del laboratorio Abdalá. Doctor, pues ¿cuáles serían finalmente las recomendaciones de manera general para evitar las enfermedades en estas temporadas de bajas temperaturas? Pues primero que nada, si se puede, en la medida de lo posible, evitar exponerse a temperatura natural extrema, ¿no? Evitar exponernos a temperaturas muy heladas. Si tenemos que salir, pues abrigarnos de manera adecuada, utilizar ya sea un abrigo, una bufanda, ¿no? De igual manera, si tenemos algún síntoma respiratorio, llámese moquitos, estornudo, algo de tos, pues retomar las medidas de protección personal, el uso de cubrebocas y mantener un poquito la distancia y lavarse las manos frecuentemente, esto para evitar esparcir el virus a personas y a seres queridos. No sean malos, no anden contagiando a la gente, ¿eh? Luego los vemos malísimos, que se les escucha la tos, el estornudo, demás, y andan como si nada en su vida cotidiana, incluso en los convivios, en los festejos, etcétera. Hay que ser tantitos considerados. Me parece que la pandemia de COVID-19 nos enseñó que es la responsabilidad social, digamos, lo que nos puede ayudar a evitar que se propague, ¿no? Creo que gran parte del riesgo y de los problemas que tuvimos en el COVID fue la gente que no quiso usar cubrebocas, que no se quería vacunar, que siguió con su vida aún con síntomas y que contagió a otras personas vulnerables. Creo que eso fue uno de los grandes problemas y que hoy, pues, que nos sirva de reflexión, ¿no? Y que seamos tantito conscientes, pues si nos enfermamos y no podemos aislarnos, pues por lo menos el uso del cubrebocas, ¿no? Y el distanciamiento social, el tener tantita consideración. Doctor, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Sí me parece muy importante primero dar esta tranquilidad con el tema de la bacteria, porque obviamente imagínate una mujer embarazada en estos momentos pensando en ir a un hospital a dar a luz, bueno, el terror que debe haber sentido de pensar que esto podría suceder. Bueno, primero ya clarificamos que fue un lote en particular, que no es una situación que se esté extendiendo por todo el país, que ya se están tomando las medidas necesarias, que ya hay la alerta necesaria y bueno, pues que podamos estar tranquilos al respecto. Y segundo, pues que con lo que no podemos bajar la guardia es con el tema de las enfermedades de las vías respiratorias. Muchas gracias, doctor. Gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Muy buenos días. El doctor Juan Luis Delgado, subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud, platicando con nosotros.